basada en hechos reales. El combate contra Vietnam ha comenzado, y un coronel es enviado a luchar con una caballería de soldados novatos pero con mucho entusiasmo. Sin embargo, al llegar no conocerán el terreno ni sabrán contra cuántos tendrán que combatir, en una guerra donde muchas familias quedarán destruidas, y un grupo de soldados con mucho valor lucharán hasta el final, mientras un coronel buscará salvar a sus hombres antes que su vida. Basada en la famosa batalla del Valle del Dran, también conocido como el Valle de la Muerte, donde 400 norteamericanos lucharon contra un ejército de más de 4.000 vietnamitas, al mando del teniente coronel Hal Moore. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Loco4Movies, resumiéndoles en esta ocasión cuando éramos soldados. La película comienza en 1954. Una unidad francesa patrulla Vietnam durante el último año de la Primera Guerra Mundial. De pronto empiezan a ser atacados por fuerzas norvietnamitas que los estaban vigilando, y los pocos sobrevivientes son liquidados como señal de advertencia. 11 años después, Estados Unidos ya está luchando en la Guerra de Vietnam. Un par de militares de alto rango discuten sobre cómo derrotar al enemigo, ya que al estar en un terreno muy accidentado es complicado acabar con ellos. Uno propone usar helicópteros para que entren y salgan rápidamente del área. Su colega lo ve como una buena opción. Además sabe que un coronel llamado Hal Moore puede encargarse del asunto. Por otro lado, el coronel Moore está llegando a su nueva casa con su familia en un área militar. Más tarde lee unos libros sobre la guerra de Indochina. Al día siguiente se reúne con un sargento de caballería llamado Crandall para informarle que sus hombres han sido seleccionados para la siguiente misión, pero aún no sabe por qué razón los han escogido ya que son completamente novatos. Horas después Moore se reúne con todos ellos. Después de presentarse les enseña el modelo de helicóptero que usarán. Además los acompañará un sargento llamado Planby, que anteriormente fue su compañero. Los soldados luego se reúnen con otro grupo. Moore les advierte que al encontrarse con el enemigo habrá muchas bajas, por lo que tendrán que moverse rápido para poder sobrevivir. Al día siguiente, mientras entrenan, escuchan por radio un soldado pidiendo refuerzos en Vietnam. Además escucha el sufrimiento y desesperación por salir de donde están. Moore aprovecha y les cuenta sobre Caballo Loco, un gran líder de la tribu americana Sioux. Cuando era un bebé fue criado por todas las mujeres de la aldea, por lo que todos los guerreros las llamaron madres, y cuando estos envejecían todos los llamaron abuelos. Esta lección les da para que sean como ellos, que luchen como una familia y se cuiden los unos a otros porque es todo lo que tienen. El entrenamiento vuelve a comenzar, y uno de los tenientes llamado Jack ordena quitarse las botas a todos sus hombres. Al ver que uno de ellos tiene una herida en su piel, le ordena que se cure. El coronel, al ver su actitud, le dice al sargento que el joven es un verdadero líder. Planby observa a otro teniente, y se da cuenta que solo se esfuerza para ganar medallas. Las esposas de los militares luego se reúnen, con el fin de saber qué hacer cuando tengan alguna emergencia. Además se enteran que una de ellas está excluida de algunos servicios por ser negra. De pronto a la que está embarazada se le rompe la fuente. Llega la noche y Moore, al no poder dormir, empieza a estudiar estrategias, y cuando su esposa aparece le dice que ve a los soldados como sus hijos, ya que son jóvenes sin experiencia pero sabe que puede dirigirlos. Al día siguiente el presidente informa que enviarán un batallón aéreo a la guerra de Vietnam. Además se unirán a ellos muchas más tropas para que los apoyen. En la noche se organiza un evento de celebración para despedir a los soldados. Moore se encuentra con el coronel que aprobó al escuadrón que llevará a combatir, y le hace ver su desacuerdo en escoger a soldados muy novatos. Este solo le dice que lo han ascendido oficial de caballería como Custer, el héroe americano de las guerras indias y la de secesión. Al regresar a casa, Moore firma su testamento, y luego se detiene a observar imágenes del general Custer. Al día siguiente da un último discurso de motivación a sus hombres, mencionando que a pesar que son de distintas razas hay la más completa unión. Además menciona que muchos morirán porque el enemigo es muy poderoso. Aún así será el primero en poner un pie en el campo de batalla y el último en retirarse. Al llegar la noche todos los soldados se levantan y se despiden de sus esposas para reunirse con su equipo. Momentos después los alcanza el autobús del ejército y los llevan a combatir. A la mañana siguiente llegan a su destino, Vietnam del Sur. Moore con Planby descubren que el enemigo atacó y luego se escondió en las montañas. Además, el batallón norteamericano solo cuenta con 390 hombres y no saben contra cuántos deben combatir.
Por lo tanto, la única estrategia que tienen es encontrar al enemigo y matarlo. Al estar listos para combatir, suben a los helicópteros y despegan hacia el Valle del Dran. A su paso empiezan a lanzar misiles por todos lados para alertar a los vietnamitas. Estos que están bajo tierra se enteran que los norteamericanos están llegando, por lo que crean una estrategia con los otros oficiales para atacarlos. Los helicópteros aterrizan y los soldados se despliegan disparando sin rumbo en el bosque. El coronel nota que hay mucho silencio de parte del enemigo, por lo que ordena a sus hombres que se detengan, luego que empiecen a moverse mientras observan atentamente su entorno. De pronto uno de ellos descubre un soldado vietnamita y da aviso a los demás. Sus compañeros lo persiguen y lo encuentran escondido en la hierba. Además lo confunden con un niño por su tamaño. El vietnamita confiesa por un intérprete que hay una base cercana con más o menos 4000 hombres, señalándoles hacia una gran montaña. Por otro lado, un grupo de soldados están por llegar a la cima, y al encontrar un explorador intentan capturarlo. Sin embargo, este atrae una emboscada que los empieza a liquidar. Al intentar protegerse, terminan separándose del batallón, y a pesar que se esconden en la hierba alta, muchos son liquidados. El coronel ordena que comuniquen la situación a la artillería, además que ordenen atacar la montaña de donde salen los vietnamitas. Los soldados en helicóptero son alertados y momentos después aterrizan, dejando a muchos soldados que se dirijan a sus posiciones asignadas. El grupo de soldados que aún están vivos y aislados proceden a atender a los heridos. De pronto más vietnamitas aparecen y los empiezan a atacar. Al ver que son muchos se comunican con la artillería que está en otra ubicación y les dan sus coordenadas. Estos lanzan su ataque como un escudo para protegerlos. El enemigo se entera de las bajas ocasionadas por la artillería. El líder ordena que invadan la zona de aterrizaje para rodearlos y acabar con ellos. Los vietnamitas rápidamente salen de los subterráneos para atacar, pero reciben muchas bajas ya que los norteamericanos han recibido apoyo. El líder vietnamita se entera y decide usar una estrategia en el lecho del arroyo, pero Moore, que ya ha estudiado ese lugar, previene al capitán del inminente ataque. Los estadounidenses logran protegerse y acabar con numerosos vietnamitas. Luego comienzan a bombardear las montañas cercanas, consiguiendo grandes bajas del batallón enemigo. Crandall aprovecha y desciende con otro helicóptero. Los vietnamitas los atacan y logran hacer caer a una de las naves. Aún así el sargento logra llevarse a los heridos que puede. En la colina los soldados empiezan a ser rodeados. El coronel se comunica con ellos y les pide que resistan hasta que llegue el rescate. Sin embargo, muchos más vietnamitas comienzan a aparecer. En el cuartel general, dos coroneles discuten ya que uno ve que la situación es una completa masacre, mientras que el otro menciona que los soldados solo están aislados y rodeados. En el campo de batalla, el coronel sigue luchando, ordenando luego derribar muchos árboles para crear una zona de aterrizaje de emergencia. El cuartel general ordena que solo el coronel se retire, pero este no acepta. En eso llega Crandall con más municiones hacia la nueva zona de aterrizaje, y aprovecha en llevarse con dificultad a todos los heridos. El coronel rápidamente empieza a cargar su arma y luego distribuye la munición. En la colina hay muchos soldados heridos y las municiones están limitadas. De pronto vuelven a ser atacados y uno de ellos pregunta si irán a rescatarlos. Momentos después el teniente Jack con sus hombres aterrizan en el área del coronel. Este aprovecha y le ordena que ayuden a los soldados que están en la colina. Luego se comunica con otro pelotón para que les den también su apoyo. Sin embargo, al llegar al campo ambos grupos empiezan a ser liquidados. Llega la noche y Crandall aprovecha en llevar más soldados al campo de batalla, entre ellos un periodista llamado Joe. Al llegar deja a los soldados y carga a los heridos. Joe informa a Moore la ubicación del enemigo que vio desde el helicóptero. El coronel ordena que rápidamente hagan estallar ese lugar. Cuando Crandall regresa a la base discute con un capitán por haberse llevado a sus hombres a la batalla. Esto lo llena de rabia ya que el capitán tiene agallas para enfrentarse a él y no al enemigo. Afortunadamente son detenidos de inmediato. Por la noche uno de los soldados de la colina menciona que puede oler al enemigo acercándose a su ubicación. Su compañero le cree y ordena que iluminen el área para atacar. Apenas lanzan la bengala descubren a los vietnamitas, por lo que los liquidan de inmediato. Luego se enteran que no los podrán rescatar ni enviarán ayuda hasta el día siguiente. Además les piden que hagan todo lo posible por resistir. Por otro lado el coronel da vueltas por toda su área dándole ánimo a los soldados. Luego llama a la base para saber cuántos de sus hombres están muertos y heridos. De pronto más soldados vietnamitas empiezan a atacarlos.
Al día siguiente, Julie, la esposa de Moore, descubre que alguien visitó a su vecina. Cuando la va a ver, se entera que le enviaron un telegrama donde le informan de la muerte de su esposo. La mujer la consuela y luego regresa a su casa esperando que no le pase lo mismo al coronel. De pronto tocan la puerta y se pone pálida. Al salir, el taxista le pregunta la dirección de una de sus vecinas. La mujer se llena de rabia y lo insulta por haberla asustado. Luego se retracta y le dice que ella misma entregará la carta, pidiéndole que informe a la compañía de taxis que si llega más se le entreguen a ella. Los días siguientes, la mujer y una amiga empiezan a entregar todos los telegramas que llegan, hasta que un día empiezan a llegar en más cantidades. En el campo de batalla, Moore aprovecha en decir unas oraciones por todos los muertos. Luego le pregunta a Joe por qué no es soldado, ya que tiene el valor suficiente para estar en pleno combate. El joven le dice que con él o sin él la guerra no iba a cambiar, por lo que le dio más valor a una cámara que un rifle. Bajo tierra, el líder vietnamita les dice a sus hombres que es mejor acercarse a los estadounidenses, ya que así no podrán utilizar su artillería. Más tarde, el batallón vietnamita avanza con cautela, sin saber que los estadounidenses están alrededor de ellos observándolos. De pronto estos abren fuego liquidando completamente al enemigo. Al día siguiente, el líder vietnamita recita unas oraciones, por sus hombres muertos y por los que están a punto de morir. Mientras tanto, el coronel y sus hombres llegan al lecho del arroyo para esperar al enemigo. Al ver que no hay ningún movimiento, ordena que disparen a cualquier cosa que se mueva. De pronto empiezan a aparecer muchos vietnamitas, y al ver que son demasiados, el coronel ordena que regresen a las áreas de defensa. Luego se entera que el enemigo también está atacando el área donde está la artillería. En otro lugar, el teniente Jack y su compañero no llegan a la colina, y al ver que han herido a su amigo intenta rescatarlo, pero terminan liquidándolo. El coronel ordena que bombardeen la zona del enemigo y avisen a los demás batallones que se protejan. Después del bombardeo, uno de los vietnamitas arma su bayoneta y cruza rápidamente el campo de batalla. Al llegar a las líneas estadounidenses se acerca al coronel para liquidarlo, pero este rápidamente voltea y acaba con él. Por otro lado, Plan B logra salvar de milagro al reportero, y al verlo indefenso le entrega un arma para que se defienda. El coronel llega a la zona de artillería, y al ver que los soldados no usan los morteros porque están recalentados, decide miccionar para enfriarlos, ordenándole a sus hombres que hagan lo mismo. Un gran grupo de vietnamitas luego aparecen y empiezan a rodearlos. Los estadounidenses intentan defenderse ya que son muchos, incluso el reportero termina usando su arma. Un explorador vietnamita luego se encuentra con su líder y lo felicita por vencer a los estadounidenses. El coronel descubre que los vietnamitas están por todos lados, incluso algunas líneas de comunicación se han cortado. Al ver que no pueden hacer nada, ordena que envíen el código flecha rota. Esto significa que la unidad estadounidense ha sido invadida y necesitan la ayuda urgente de los aviones de combate. El cuartel general, que ya sabía lo que pasaba, ordena enviar la flota aérea. Los aviones llegan al rescate y lanzan el napalm sobre los soldados vietnamitas. Sin embargo, los pilotos no logran encajar bien con las coordenadas y terminan acabando con algunos de los hombres del coronel. El reportero logra encontrar a uno de sus compañeros completamente herido, donde incluso la piel se le empieza a desprender. Aún así le ordenan que lo suba al helicóptero. El joven luego regresa por su cámara y deja su arma, capturando todas las escenas del combate. Moore ordena al otro batallón que aproveche en buscar a los que están en la colina, ya que los vietnamitas se encuentran neutralizados por las bombas. Al llegar, los soldados solo encuentran vivo al sargento. Al anochecer descubren que en ese lugar murieron 40 hombres y 2 desaparecieron. Horas después llegan los helicópteros para llevarse a los heridos. El coronel luego vuelve a reunir a los soldados para un nuevo ataque. Más tarde, mientras están en posición, se comunican con el operador para avisarle que recogerán al coronel al amanecer. Este vuelve a negarse diciéndoles que no dejará a sus soldados. Luego avanza con su equipo para recuperar a sus 2 hombres que faltan, y al encontrar un cuerpo descubre que es del teniente Jack, por lo que empieza a sentirse mal ya que el hombre tenía una familia. Horas después, Julie le entrega el telegrama a la esposa del teniente Jack. El coronel les dice a sus hombres que va a ser imposible escapar, ya que el líder vietnamita está esperando que se suban a los helicópteros para liquidarlos a todos. Al encontrarse con Plan B, le informa que el enemigo atacará al amanecer, ordenándole luego distribuir las municiones que quedan.
Mientras tanto, el líder vietnamita ordena que las demás tropas se movilicen con las reservas para el siguiente ataque, asegurando que terminarán de liquidar a los norteamericanos al amanecer. Al día siguiente, los vietnamitas ya se encuentran en posición de ataque, mientras el coronel y sus hombres arman sus bayonetas. El combate comienza con el coronel adelante. Con gran habilidad logran cruzar por el terreno, acabando con el primer batallón vietnamita. Siguen avanzando sin darse cuenta que están acercándose a la zona de artillería enemiga. Sin embargo, antes de ser liquidados, un grupo de helicópteros aparecen y los protegen. Los norteamericanos logran pasar la línea enemiga acabando con todos los vietnamitas, y a los que se rinden los toman como prisioneros. El líder es informado de la situación y decide retirarse de su base secreta. En el campo todos quedan en silencio, mientras un soldado toma la agenda del vietnamita que quiso liquidar al coronel. Crandall luego llega con los helicópteros y se lleva a los heridos, a los muertos y a los prisioneros. Uno de los soldados le entrega la agenda del vietnamita al coronel. Moore la revisa y encuentra la foto de una mujer. Los reporteros llegan e intentan entrevistar al camarógrafo, pero este ya no es el mismo y prefiere no declarar. El coronel luego es entrevistado, pero tampoco responde ninguna pregunta. Finalmente, los periodistas solo informan que los helicópteros están dejando Vietnam. El coronel se encuentra con Joe y se siente mal por la muerte de sus hombres, y antes de despedirse le pide que cuente todo lo que pasó en ese lugar. Luego sube al helicóptero como último en dejar el lugar tal como lo prometió. Horas después llega el líder vietnamita con sus soldados para llevarse a sus hombres muertos. Además lamenta todas las pérdidas humanas que ocasiona ese combate, mencionando que Estados Unidos se alzará victorioso haciendo creer que han ganado la guerra, cuando en realidad esto solo es el inicio, ya que la verdadera batalla está a punto de comenzar. Finalmente coloca una pequeña bandera de su enemigo en un trozo de madera. El cuartel general felicitó a Moore por acabar con más de 1800 vietnamitas. Horas después llaman a la puerta de la esposa del coronel. La mujer ordena ir a sus hijos a la cama al no saber quién realmente es. Al abrir la puerta y ver a su esposo se llena de emoción, llamando también a sus hijos para que los saluden. Finalmente los soldados sobrevivientes y los heridos regresaron a casa, sin que nadie les dé la bienvenida y agradezcan sus logros. El coronel luego envía la pulsera de Jack a su esposa, y también la agenda del vietnamita que lo quiso liquidar a su novia como una muestra de respeto. El reportero redacta las experiencias de la guerra y se empieza a sentir mal, mencionando que una vez fueron soldados y jóvenes. Finalmente nos muestran los nombres de los difuntos, que se encuentran grabados en piedra en memoria de los caídos, dando por finalizada la película. La explicación del final nos muestra las consecuencias de un país por librar una guerra que no le pertenecía, causada por hombres poderosos que querían conquistar ese territorio, y a pesar que no conocían ese lugar mandaron a sus soldados a la muerte. Como consecuencia Estados Unidos perdió esa guerra, y tuvo que sacar a todos sus soldados de ese país, ya que la gente reclamaba el fin del conflicto por las muchas muertes de soldados en combate. Sin duda un evento muy trágico que no puede repetirse otra vez. Una película muy recomendada.